Vamos a invitar a don Ricardo Rodríguez, líder de estudios de la Asociación Chilena de Hidrógeno, quien nos presentará la exposición denominada Potencial y Desafíos del Hidrógeno Verde. Buenos días a todas y a todos. También saludar a las autoridades presentes y agradecer la invitación a este evento y también toda la hospitalidad que me han mostrado acá en la región. Bueno, desde la perspectiva de H2 Chile, comentarles primero quiénes somos. Somos una asociación bastante joven, empezamos el 2018. Primero parte con el interés y motivación de profesionales que estaban estudiando y avanzando en temas de hidrógeno, y luego esto empezó a crecer con bastante rapidez. Ahí ven empresas, los logos de las empresas que representan toda la cadena de valor del hidrógeno, que más adelante les voy a explicar brevemente de qué se trata. Y bueno, también hay socios profesionales, especialistas en temas de hidrógeno, y en conjunto avanzamos en distintos temas para que la industria del hidrógeno verde vaya avanzando y consolidándose en el país. ¿Y cuál es nuestra motivación principal? Un poco eso se ve reflejado en la visión y en la misión. Primero, ser un impulsor al desarrollo cero emisiones de Chile y el mundo. Ese es el objetivo grande que muchos estamos buscando. ¿Y cuál es la misión? ¿Cómo pretendemos concretizar esa visión que tenemos? Es acelerar el impulso del hidrógeno renovable y sus derivados en nuestra sociedad. Y cómo llevamos a la práctica esta misión. Nosotros trabajamos en torno a ejes estratégicos. Tenemos por un lado la estimulación de la demanda. Eso significa materializar los proyectos, apoyar el desarrollo de distintas aplicaciones, permitir escalar los proyectos también. Por otra parte, un aspecto muy relevante es el financiamiento, cómo se pagan estos proyectos, cómo se articulan distintos actores con interés en participar en esta industria y de esa manera facilitar la disponibilidad de financiamiento, estar atento a cuáles son las oportunidades que existen y poder ofrecerla a los socios y también a otras empresas interesados en materializar estos proyectos. Por la línea de políticas públicas y regulación es un elemento clave. Acá recaerían lo que se ha comentado respecto a alianzas público-privadas, a estar bien en conjunto trabajando con los distintos servicios, ministerios que tienen responsabilidades y que pueden apoyar e incentivar el desarrollo del hidrógeno verde, y por nuestra parte colaborar con eso, con información, con propuestas y básicamente estimular la coordinación y poder acelerar los procesos. Por otra parte, algo muy relevante que también se ha tocado mucho, que tiene que ver con el tema de la sociedad, de las comunidades. Acá es muy relevante, además de la presencia física y que los proyectos estén en estrecho contacto y conociendo las necesidades y los intereses de la comunidad, también eso parte por sensibilizar a la ciudadanía, es decir, mostrar qué es el hidrógeno, cuáles son sus beneficios, hacia dónde avanza, y eso también es relevante porque en una segunda etapa, o también en paralelo uno podría decir, tiene relación con el desarrollo de capital humano, que también es algo muy importante. Hay también un tema de género, queremos ver más mujeres participando y siendo profesionales y técnicas del mundo del hidrógeno. Hay bastantes iniciativas, harto interés en eso, también jóvenes, liceos técnicos, por ejemplo, no dejar a nadie afuera de esta gran oportunidad. Y por último, las alianzas nacionales e internacionales. Lo que vimos de Magallanes, lo que está pasando en Antofagasta, un poco lo que se está iniciando acá, tiene que ver con estas alianzas nacionales. Y también a nivel internacional tenemos una representación bien amplia. Hay bastante interés internacional en lo que se está haciendo en hidrógeno renovable acá en Chile. Entonces, una manera de participar es estando presente en estas alianzas, tanto a nivel regional, que podría destacar una iniciativa que tenemos en Latinoamérica, que están colaborando distintos países, México, Perú, Costa Rica, entre otros, y a nivel internacional con Europa y también con Asia y Estados Unidos.
Ahora voy a entrar, probablemente algunos de ustedes son familiares con algunos temas de hidrógeno, estoy asumiendo que algunos no necesariamente. Entonces, de lo básico, uno, decir que el hidrógeno es el elemento más abundable en el universo. El universo, si hiciéramos un viaje y se capturara una muestra de aire, podríamos decir, está compuesto un 73% de hidrógeno y también otros elementos químicos como el helio. El Sol, lo más abundante que tiene el Sol y es su fuente de combustible, es el hidrógeno. Volviendo a las clases de química que probablemente ustedes tuvieron, la famosa tabla periódica, el primer elemento es el hidrógeno y eso un poco es reflejo de esto que es un átomo ligero, sencillo, compuesto en su estado natural, en lo que nosotros podemos estar presentes ahora, que también está en la atmósfera, es un gas diatómico. Y esto, un poco qué características o qué implicancias tiene, que es un gas liviano, incoloro, es combustible, no es tóxico, no es inflamable. Se han hecho muchas pruebas respecto a la seguridad del hidrógeno y en general todas las pruebas han salido con un nivel de seguridad bastante alto. Eso no implica que no se tenga que mantener un estricto rigor en términos de asegurar su seguridad en distintas aplicaciones. Y acá puse esta lámina un poco para explicar, se habla mucho de los colores del hidrógeno, pero un primer tema es que el hidrógeno es uno solo. Los colores más bien tienen que ver con la forma en que se obtiene, ¿ya? El hidrógeno verde, que es el que estamos hablando, tiene que ver con la producción de hidrógenos por medio de la electrólisis, que es un proceso que permite, por un lado, separar el agua, el hidrógeno del oxígeno. Después está el hidrógeno azul, que se obtiene a partir del gas natural, pero lo relevante acá, y por eso se habla de hidrógeno renovable, es que captura prácticamente todo el carbono que se emite en este proceso. Si no se hiciera esa captura de carbono, estaríamos hablando del hidrógeno gris, que también se obtiene del gas natural. El gas natural, como ustedes saben, es un hidrocarburo, por lo tanto, eso es un poco la consecuencia de por qué al separar y obtener el hidrógeno, el lado hidro, se emite carbono. Y los otros son hidrógenos claramente más sucios, el hidrógeno marrón obtenido a partir del carbón. También algunos le denominan hidrógeno negro y el hidrógeno también negro de otros combustibles, hidrocarburos pesados que también se puede obtener hidrógeno de esa manera, incluso además de la gasificación quemando esos combustibles. Así que ahí hay otra forma de obtención, pero bastante sucia. Este tema es bien interesante porque un poco permite hacerse una idea de la comparación más directa, un poco qué es lo que estamos tratando de reemplazar, de abatir también se habla, que tiene que ver con las propiedades energéticas del hidrógeno. ¿Ya? Ustedes ven ahí en el eje de la Y, el eje vertical, ese eje representa el volumen, la energía por volumen. ¿Ya? Y como recuerdan que recién dije, el hidrógeno es liviano, por lo tanto, si uno dijera por volumen, o sea, imaginemos 1 litro, unidades de volumen, el hidrógeno tiene una capacidad energética que es 1/3 del combustible, ¿ya? Del combustible de la benzina, el petróleo. Pero, por otro lado, está la ventaja de su peso. ¿Ya? Si uno midiera el hidrógeno tomado como peso, 1 kilo de hidrógeno, por ejemplo, y 1 kilo de petróleo, el hidrógeno tiene 3 veces más poder energético que el petróleo. Entonces, ustedes también probablemente han visto los autos a hidrógeno, que son autos a celdas de combustible, se habla de aplicaciones en aviones, barcos, un poco ahí radica esa ventaja de tener un combustible que es más liviano, pero ocupa más volumen. Por lo tanto, generalmente lo que se está viendo es que esto avanza a vehículos grandes de larga distancia, que les voy a mostrar algunas aplicaciones. La cadena de valor del hidrógeno verde. Esto uno podría hablar horas y es bien interesante, pero voy a ser bien conciso acá. Uno, está la producción, que ya supieron de dónde proviene, energía renovable. Se obtiene este hidrógeno y ese hidrógeno obviamente se tiene que almacenar de alguna manera. Por lo tanto, eso en general va a, imagínense, estanque. Acá no es tan distinto a lo que pueden ustedes ver patentemente que tienen más experiencia con el gas natural, porque es un gas, entonces
se almacena, hay un proceso de comprimirlo, nuevamente está el tema del volumen, a mayor compresión hay una mayor eficiencia en la capacidad de almacenamiento, y luego viene la distribución, y esa distribución, ya sea tomando el gas que ha sido almacenado, digamos, en cilindro, se distribuye. También hay otra forma, y ahí vienen los derivados. No los derivados, en realidad son las formas de transportarlo en forma más eficiente, ya sea por licuefacción, o sea, transformarlo en hidrógeno líquido a bajas temperaturas, o a muy bajas temperaturas. Y por otro lado, por la forma de derivados, un poco lo que han escuchado, amoníaco y otros, ¿ya? Y luego vienen las aplicaciones. Entonces, grandes grupos de aplicaciones, acá tenemos 3, voy partiendo por arriba, probablemente no se ve mucho, algo se ve. Si el hidrógeno lo transportáramos por medio de cañerías, por medio de ductos, las aplicaciones que tienen ahí son procesos industriales, imaginemos industria acerera, industria cementera, industria de vidrios que necesitan altos niveles de temperatura, se puede recibir por esa vía, una vía que tiene eficiencias que es más constante. Sin embargo, el desafío todavía está en qué posibilidad podemos aprovechar la infraestructura existente para utilizar el hidrógeno y que circule por las mismas tuberías que probablemente ahora está circulando el gas natural. Y otra aplicación que es bien interesante es a nivel residencial. Todos necesitamos, bueno, acá en Atacama probablemente es distinto, pero en los días de frío se necesita calefacción y lo que se recurre es generalmente al gas, también a la electricidad, que ahí también me voy a referir a eso, que no es algo que haya que ignorar, ni mucho menos. Acá estamos hablando de tecnologías, tenemos la posibilidad de tener al alcance distintas tecnologías que son complementarias para este fin de descarbonización. Luego, estos derivados que se habla, el amoníaco también, estas fórmulas químicas es nitrógeno con hidrógeno. El nitrógeno es lo más abundante que tenemos en la atmósfera, también cercano al 70%, por lo tanto su captura es relativamente fácil. Se hace un proceso, se tiene el hidrógeno, se hace esta unión, podríamos decir, con otro proceso, y de ese proceso aparece el amoníaco y también los combustibles sintéticos, ¿ya? Combustibles sintéticos. Un combustible del que conocemos para impulsar cualquier vehículo es un hidrocarburo, por lo tanto carbón con hidrógeno. Se hace captura del carbono y eso se junta con el hidrógeno en términos sencillos y eso genera un combustible, una gasolina sintética, neutra, carbono neutral. Entonces eso se puede aplicar a motores que actualmente funcionan con combustión. Por ejemplo, un avión podría utilizar este combustible, incluso autos a combustión interna y todo lo que conocemos como motor a combustión interna. Y también como benzina en los barcos. El amoníaco puede ser utilizado como combustible directamente en los barcos y también para transportarlo el mismo barco, de manera que sea carbono neutral, puede tener esta cosa dual de almacenar y transportar amoníaco, ¿ya? Y el dispensaje, que son las estaciones de servicio que conocemos, igual a cualquier gasolinera, acá se llama hidrolinera, en inglés es HRS, Hydrogen Refueling Stations. Eso nos permite inyectar directamente hidrógeno a medios de transporte en términos generales y la aplicación acá más utilizada actualmente es en grúas horquilla, en centros de distribución. Ahora me muevo al panorama del hidrógeno. Voy a tocar algunos temas rápidamente. Yo creo que Ana María hizo una muy buena referencia respecto a lo que se está viendo en términos de proyectos. Y acá un poco detenerme en lo que les decía, está el hidrógeno para este objetivo que tenemos, las metas de descarbonización, las metas nacionales en este caso. El hidrógeno contribuye en un 21% de los últimos datos que se tienen, ¿ya? Una gran responsabilidad de esto son la captura que van a hacer los bosques. Y para no alargarme acá, mencionarles que otra forma muy eficiente es la eficiencia energética, que contribuye bastante a la descarbonización, hacer lo mismo con menos energía. Y por otro lado está la electrificación directa. De ahí por eso les da el ejemplo de la calefacción por vía eléctrica y todo lo que se puede electrificar
aprovechando directamente el uso de la energía renovable, es también una excelente alternativa. El hidrógeno tiene sus ventajas y por lo tanto eso también contribuye y nos permite en medios productivos o transporte y otros usos aprovechar esa capacidad que tiene de libre de emisiones o con muy baja emisión. Esto también lo vieron en profundidad, no diría que tengo mucho más que agregar, sí decir que estas metas confirmo que son bastante ambiciosas. Los factores que nos llevan a poder concretar esa capacidad pasan por distintos factores, múltiples factores, ya sea de oferta, demanda, disponibilidad, conseguir compradores, no es algo que sea sencillo. Uno acá se podría remontar a lo que fue el inicio de la energía renovable en Chile, la energía solar, un poco toda esa dificultad que se va generando en la producción, en validarse, en conseguir compradores, pero al final se llega a un estado de madurez y ahí están los plazos. Probablemente los plazos son bien exigentes. Esto también lo mostraron, solamente acá agregar un poco decir que la importancia de tener una estrategia, un plan de trabajo, una hoja de ruta, es que da señales y permite que, por ejemplo, ante la decisión de hacer proyectos, acá uno tiene una perspectiva, alguien que ya hizo el trabajo de poder proyectar cuáles serían las aplicaciones que tienen más sentido. El tema de los camiones y el transporte, uno no lo ve tanto como se ve en Europa y en otros países porque se requiere cierta infraestructura que habilite, por ejemplo, estas estaciones de servicio y un poco quién paga esa estación de servicio. Y por otro lado, también ese diferencial que mostró Ana María es bien relevante porque todavía el precio de sustitución, el costo de sustitución de movernos a alternativas de transporte que reemplacen al petróleo siguen siendo en términos de costo menos rentables. Pero se avanza a reducir eso. También acá Ana María lo mostró en forma vertical. Claro, ahí están resaltados la mayoría de los proyectos que tienen mayor grado de avance. Acá el avance pasa por ingenierías de detalle, prefactibilidad, ver fierros. Probablemente en esta etapa no vamos a ver mucho, salvo en algunos proyectos. Pero es interesante un poco también complementando la distribución geográfica. Sí se ven polos específicos que para habilitar esto también refuerzo el tema de los valles o hubs de hidrógeno, donde se concentran muchas actividades, infraestructura que se coordinan y se ponen al servicio para desarrollar esta industria. Probablemente en Magallanes más orientado a la exportación, en el centro de Chile a la demanda interna, en el norte algo orientado a la exportación, pero también al uso del hidrógeno y sus derivados en actividades productivas que están presentes en la región. Y respecto al avance del hidrógeno en regiones, yo creo que estos son referencias de un poco cosas que se podrían tomar acá en la región de Atacama, que pueden ser útiles de revisar. Ana María nuevamente ya, este es el proyecto, sí, se ha referido a esto. ¿Qué cosa complementa esto? Que acá se parte de un nivel de escala, ¿ya? Se parte de un nivel piloto que lleva a aumentar la escala. Entonces tenemos por ahora, lo que ustedes probablemente ven es el avance del proyecto demostrativo. Acá hay una turbina eólica de 3,4 megas. La capacidad del electrolizador, la potencia es 1,2. Y ahí ven la producción de metanol, que es un combustible, una especie de combustible, y el combustible sintético, que es gasolina, ubicado en un predio específico en la región de Magallanes, y esto va a escalar a una escala industrial. Si bien esta producción no deja, uno también la podría considerar a nivel industrial. Estos dos proyectos que muestro son los proyectos, al menos los proyectos piloto que ya están aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A la izquierda ven los números del piloto y al otro lado ven ya el proyecto en una escala más grande con mayores capacidades instaladas y mayor producción de hidrógeno y derivados. Esto también ya lo tocaron. Yo creo que ahí como Corfo ha sido un líder bien importante en esto. Eso es interesante porque se van generando también capacidades que pueden ser de uso y de utilidad para otras regiones. Entonces esto es un modelo que es bien virtuoso.
pero un poco ampliando la muestra de oportunidades y de referencia. Acá estoy mostrando la alianza de hidrógeno verde del Biobío. Ahí se ven bien chiquititos distintos actores, pero ¿qué es lo relevante acá? Que hay empresas, entidades de educación superior, entidades de la sociedad civil, por supuesto, presencia de distintos servicios y ministerios del gobierno, y también el acceso a financiamiento, la participación de actores, por ejemplo, como nosotros, como asociación gremial, y también muy relevante el gobierno regional, que tiene la posibilidad también de generar incentivos, financiamiento y otros. Entonces, acá ven los objetivos. Les recomiendo, si les interesa esto, meterse a la página. No recuerdo bien la página, pero si buscan Alianza Hidrógeno Verde Biobío, la van a encontrar. Y acá les quiero dar un ejemplo, y es algo que también como asociación hemos visto y que es bien interesante y que tiene referencia a tener un proyecto ancla. Un proyecto ancla permite combinar las capacidades de los distintos actores que están interesados. Acá ven este proyecto de producción de hidrógeno verde en el hub de Talcahuano-Hualpén, que si alguno de ustedes ha visitado la región del Biobío, es en la zona costera, hay una capacidad de distintas empresas, hay una empresa acerera bien grande, están los puertos. Entonces, todas las que ven ahí son empresas que tienen operaciones locales, pero son empresas, muchas de ellas con alcance nacional, de distintas industrias, no necesariamente solo energía como uno podría pensar. Acá están involucrados, por ejemplo, empresas de gas. Acá, más bien, estamos hablando de que existe la oferta de hidrógeno, de este combustible, y también la demanda, ¿ya? Por lo tanto, a eso me refiero con proyectos anclas que incluyen distintos actores, incluyen oferta y demanda, y es lo virtuoso porque de ahí se parte con estos proyectos pilotos y después se va escalando, se van involucrando otros actores. Acá esto tampoco podría ser posible si es que no cuenta con el apoyo de proveedores de distintos rubros también. Y acá lo que un poco estuve revisando, esta es una visión más bien externa. Ustedes evidentemente tienen más los detalles, ahí Gonzalo también se refirió con bastante detalle a cuál es el panorama energético de la región, que es muy atractivo, es muy adecuado al desarrollo del hidrógeno verde por su capacidad de energía renovable. Entonces, este dato yo lo tomé de Acera, un poco solamente para recalcar, esto es la capacidad instalada de energías renovables, almacenamiento, o sea, una pequeña parte también hay de almacenamiento. Probablemente conocen este tema del vertimiento, o sea, hay horas del día que se produce mucha energía y que no alcanza a ser entregada al sistema, por lo tanto se pierde. La forma de aprovechar eso es mediante almacenamiento, básicamente batería. Hidrógeno también es una excelente alternativa de almacenamiento. Y la región de Atacama es la segunda región con mayor capacidad instalada en nuestro país de energía renovable. Como ven, está la energía eólica y la energía solar fotovoltaica principalmente. Otro detalle que descubrí, probablemente no es nada nuevo, pero es el potencial que existe en la región para energías renovables. Acá lo mencionó el gobernador, un potencial muy grande en el sur de la región, en energía eólica. Luego, el Valle Central, podríamos decir, de presión intermedia de la región, hay un potencial de energía solar. Ahí se habla de un eje móvil, probablemente equipos que van siguiendo el sol. Y en el norte hay un fuerte potencial y capacidad de radiación en energía solar. Ahí se habla de esta tecnología que mostró Ana María, de concentración solar de potencia. Y ahí obviamente lo ven mezclado, no es solamente una cosa, sino que hay bastante potencial de distintas fuentes de energía en un mismo territorio. Otro elemento relevante, estamos hablando de la energía renovable, y esto también requiere agua, ¿ya? Acá este dato lo tomé de Cochilco y son las operaciones actuales de plantas desaladoras. Acá encontré 3, una de CAP,
otra de la minera Candelaria, otra de Mantos Verdes. Ahí están los datos. La referencia a esto es Cochilco, que sigue un catastro tanto de minería, producción, pero también de otros insumos y recursos que necesita la minería. Y estos son los proyectos también, Atacama bastante presente, probablemente ampliaciones de alguna capacidad existente y también otra producción adicional con proyectos nuevos, ¿ya? Y otra cosa que es bien evidente, pero resaltarlo, teníamos energía, agua, y acá, ¿cuál es la actividad más relevante en términos de PIB? Es la minería. Acá hay un tema de identidad también. Muchas veces la minería se simplifica, la minería del cobre. La identidad que tiene la región de Atacama es que es multimineral. O sea, tenemos producción de cobre por un lado, pero también de hierro y algo que es bien característico de la región es la producción de oro, ¿ya? Entonces, con lo que les mostré, este sería como más bien la película o el lado negativo de esta foto. Por un lado, al lado izquierdo les muestro el consumo de energético por sector productivo. Está el sector de transporte por una parte, pero el gran consumo de energía es el sector industrial. Yo diría que esto no es tan negativo, sino que es una descripción, pero allá, en el lado izquierdo, está el aspecto que es más negativo, que es el tipo de energético que se utiliza y hay gran presencia de petróleo y diésel, que un poco es el objetivo de ir reduciendo y el que todos queremos respecto a la dependencia con ese combustible. Y como les mostré, un poco esta evidencia nos lleva a decir, claro, esta es una región rica y con una gran preponderancia de la minería, posiblemente puede ser un sector que permita el desarrollo de estos proyectos ancla, dada la capacidad que tiene la minería. ¿Y qué vemos acá? Tenemos el consumo de electricidad y combustibles en la minería. A nivel de combustible solamente tenemos que el mayor uso en procesos de la minería es el diésel, casi un 90%, el gas natural por otra parte, y hay una proporción que aporta de combustibles en AP. ¿En qué se nos va el combustible en la minería? Principalmente en el movimiento de los camiones de extracción, minera de rajo, también en los procesos de fundición, servicios, y también no me acuerdo el nombre, pero es el electrolización para obtener los cátodos. Y acá está cuáles son las emisiones que se generan con estos procesos, nuevamente que es consistente con el uso, la minería de rajo, la fundición y el resto de los procesos que ven ahí. Esto también lo tomo de Cochilco. ¿Y cuál es la solución o cuál es una posible solución? Si ven ahí, esto está en nuestra página web, en H2 Chile, tenemos un poco con esta función que queremos de llevar el hidrógeno a la ciudadanía y que se entienda más. Hay distintas fichas, esta es bien gráfica y totalmente disponible para que el día de mañana si quieren hacer presentaciones o quieran utilizar material, está disponible públicamente. Entonces se muestran los distintos procesos que tiene la minería. Y a la izquierda, según la fuente de emisiones, yo les dije que el mayor uso era el de petróleo. Entonces, hay posibilidades de utilizar directamente el hidrógeno en procesos productivos, por ejemplo, procesos de calor que son necesarios, aprovechando este poder energético que tiene el hidrógeno usado directamente como gas. En el caso de los camiones, hay también tecnologías duales, uso de hidrógeno con uso de combustible, si bien no es la solución óptima, pero es un avance. Y luego, a nivel de electricidad, que sería utilizar el hidrógeno para que se genere electricidad, esto por la vía de celdas de combustible. Y ahí está procesos mineros que utilizan electricidad directamente, el proceso de concentrado, el proceso de electrolización para obtener cátodos, desalinización que también requiere mucha energía y otros, ¿ya? Y por último, utilizado el hidrógeno para obtener derivados y ese derivado sirve como materia prima, está el uso de explosivos. Entonces, para ir cerrando, les quiero hacer una especie de resumen
en que están algunas, podríamos decir, recomendaciones, experiencias, hallazgos. Uno es la coordinación. ¿Ya? Acá es clave que estén presentes y se identifiquen todos los actores que pueden aportar en esta campaña. Vincularlo, inicialmente es una sugerencia, un proyecto ancla que vaya derivando, y acá uno habla de proyectos anclas, pero son empresas que también, como el país, tienen objetivos de descarbonización. Efectivamente, esto que se mencionaba del acero verde, va a estar el cobre verde, cada vez más las huellas de carbono de parte de los compradores de las materias que producimos en nuestro país van a ser más exigentes, por lo tanto ya está la exigencia para que estos productos, el oro, lo que sea, sean un poco con el apellido verde, y eso requiere que los procesos sean procesos limpios. Y los beneficios están directamente relacionados al nivel de involucramiento en estos proyectos. La cadena de valor, lo que les mostré, bien amplia, hay distintos actores, empresas, proveedores, servicios, que tienen que estar articulados, involucrar a quienes tienen expertise en la cadena de valor, porque van a permitir lograr encontrar soluciones de forma más rápida. Y eso también un poco se refuerza con lo de abajo, que es aprovechar las capacidades que tiene cada, de conocimiento y de experiencia que tiene cada empresa. Brechas. Haciendo todo este esfuerzo de coordinación, y cuando ya se empieza a avanzar en el proyecto, van a aparecer brechas. Me refiero a el óptimo versus ¿cómo se llama? Expectativa versus realidad, que probablemente hemos visto ahí en algunos memes y cosas así. Esto es lo mismo. Y esa diferencial son las brechas que hay que abordar. Y las brechas son de distinta índole, y por eso es necesario que participen distintos actores. También la búsqueda de posibles soluciones, ya sea locales, recurrir a la experiencia que existe en otras regiones, por ejemplo, y también a lo que existe a nivel internacional. Y por último, es importante reducir la incertidumbre. Las decisiones se toman, sobre todo en las empresas, en la medida de que existe menos riesgo. Las empresas adoptan ciertos cambios cuando conocen el riesgo, conocen las tecnologías. Entonces eso es bien relevante, ahí está la información, y también ir probando. Y por eso me refería a los proyectos piloto y lograr escalas de a poco. Así que esa es mi exposición. Les agradezco mucho su atención, y está hecha la invitación para que sigan desarrollando proyectos de hidrógeno verde. Muchas gracias.